Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, vamos a continuar con el proyecto número 5, ¿sí? En esta semana 26, pero esta vez con física. ¿Cuál es el tema que vamos a ver en física esta semana? Bien, el tema básicamente es la ley de Coulomb, así es. Pero ¿qué nos dice la destreza con criterio de desempeño que debemos de conocer? Conceptualizar la ley de Coulomb en función de cuantificar con qué fuerza se atraen o se repelen las cargas eléctricas y determinar si esta fuerza electrostática también es de naturaleza vectorial. Muy bien. El indicador de evaluación es el siguiente, ¿sí? Resolver el problema de aplicación de la ley de Coulomb usando el principio de superposición y presencia en un campo eléctrico alrededor de una carga puntual. Bien chicos, antes de continuar con las actividades que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a recordar o a conocer, ¿sí? Un poquito acerca de la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, a ver, ley de Coulomb. Muy bien, Coulomb. Bien chicos, esta ley básicamente, ¿sí? Básicamente fue nombrada por un reconocido físico, ¿sí? Un físico francés llamado Charles-Augustin de Coulomb, ¿sí? Esto más o menos fue en 1785. De ahí viene esto de la forma base de la electrostática, ¿sí? Esta es una forma de expresar la dieléctrica en medio donde se encuentran las cargas, ¿sí? Ok, entonces recuerden. Así es, Charles-Augustin de Coulomb. Bien, pero esta ley de física, esta ley de Coulomb se emplea en el área de física, valga la redundancia, para poder calcular la fuerza eléctrica que existe entre dos cargas en reposo, ¿sí? Entre dos cargas en reposo, recuerden eso chicos, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a representar esta ley con la siguiente fórmula, ¿sí? La representamos aquí con la F, ¿sí? F es igual a K, ¿sí? Por Q1 por Q2, ¿sí? Q2 sobre R al cuadrado. Así es chicos. De esta manera nosotros vamos a representar lo que es la ley de Coulomb. Así es. Bien, pero vamos a conocer, ¿sí? Vamos a recordar, ¿sí? ¿Qué significan estas iniciales? La F, la K, las Q y la R al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Entonces la F viene a ser lo que es la fuerza eléctrica. Así es. Fuerza eléctrica. Así es. La K es lo que conocemos como constante de Coulomb. Muy bien. Las dos Q que están aquí, esto de aquí lo conocemos como las cargas. Estas son las cargas, ¿sí? Y las cargas, ¿sí? Y la R viene a ser la distancia, ¿sí? La distancia de separación. Muy bien, correcto. A ver, como les dije, la F, ¿sí? La F, que es la fuerza eléctrica, ¿sí? Esa fuerza de atracción o repulsión que existe entre los newton. ¿Cuáles son los newton? ¿Cómo lo reconocemos al newton? Si recuerdan, con la N
en honor a Isaac Newton. Así es, estas cargas iguales son las que se repelen, ¿sí? Las cargas que son opuestas o distintas, estas en cambio se atraen, ¿sí? Es lo contrario. Lo que es la constante de Coulomb, ¿sí? Esto es básicamente la constante eléctrica de proporcionalidad, ¿sí? Esta fuerza varía muchas veces por la permitividad eléctrica, ¿sí? Básicamente esto depende del medio, ¿sí? Bien sea el agua, bien sea el aceite, cualquier otro tipo de objetos, ¿sí? de cosas, de algo como por ejemplo podría ser, ya les digo, agua, aire, aceite, diferentes tipos de cosas. Así es. Lo que es las Q, que son las cargas, valga la redundancia, esto viene a ser el valor, ¿sí? El valor, las medidas en Coulomb, ¿sí? ¿Y cómo se reflejan estas medidas? Por medio de la C, ¿sí? C por cargas, correcto. Y también tenemos lo que son la R, que es la distancia, como aquí mismo les puse, la distancia de separación de las cargas, sí, y es una medida que la resolvemos en m, o sea en metros. Así es, chicos. Bien, una vez que conocemos esto, vamos a realizar un ejercicio. Si borremos esto, sí. Bien, borremos todo. Muy bien. Ahora escuchen. El valor constante de Coulomb en el sistema internacional de medida es el siguiente, el que vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente? Tenemos que K, ¿sí?, es igual a 9 por, si este puntito significa por 10 a la 9 o 10 noveno, ¿sí? Puede ser 10 noveno o 10 a la 9, ¿sí? Tenemos aquí n punto, que es por, ¿sí? A ver, hagamos bien esto aquí. Ahí está el punto ya. Muy bien, n punto, o es n por m al cuadrado sobre c al cuadrado. Muy bien. Con esta fórmula de aquí vamos a resolver los ejercicios, ¿sí? A ver, pero antes de todo vamos a recordar aquí. A ver, vamos a graficarles esto. Sí, aquí colocamos un círculo, acá colocamos otro, ¿sí? Aquí colocamos otro círculo y aquí otro. Bien, entonces tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Tenemos el signo positivo, signo positivo. Estas son las fuerzas electrostáticas, ¿sí? Fuerzas electrostáticas, fuerzas electrostáticas, ¿sí? Entonces estas fuerzas electrostáticas nos dicen que si tenemos las cargas eléctricas iguales, ¿qué significa? Que se repelen. Tenemos aquí positivo, positivo, como dos rocas. Pegan dos rocas, se abren, se dispersan. En cambio aquí, si tenemos positivo y aquí negativo, significa que estas cargas eléctricas son diferentes. ¿Qué va a pasar? Que se van a atraer, ¿sí? Esta se va a atraer con esta, ¿sí? Y esta se va a atraer con esta. ¿Por qué? Porque son distintas. Entonces, recordando esto, vamos a realizar un ejercicio. Entonces tenemos aquí círculo, vamos a
graficar siguientes ejercicios. Tenemos aquí más positivo más 3c, ¿sí? Acá tenemos menos 2c, ¿sí? Y aquí tenemos una rayita entre, que significa entre. Tenemos 3m. Muy bien. Aquí abajo tenemos lo que es Q1. Recuerden lo que habíamos dicho que eran las Q, eran las cargas, y acá tenemos Q2. Muy bien. Entonces aquí graficamos la fórmula de la ley de Coulomb, que es F es igual a K por, recuerdan la fórmula, Q1 por Q2. Qué bien. Sobre R al cuadrado. Ok. Entonces, resolviendo esto, nos dice que aquí tenemos F, ¿sí? Recuerdan que la F era la fuerza eléctrica que tenemos, ¿sí? F es igual, ¿sí? A 9, ¿sí? 9 por 10 a la novena. ¿Sí ven? ¿Y de dónde sacamos esto? Ustedes dicen. Fácil y sencillo, chicos. Miren, eso está aquí. ¿Sí ven? Eso está aquí. Entonces aquí tenemos F es igual a 9 por 10 a la novena. ¿Sí? 9 por 10 a la novena. Trazamos la raya y ahora sí vamos. Tenemos aquí más, miren, más 3. Más 3 por, ¿sí? ¿Cuánto tenemos aquí? Menos 2. Entonces aquí ponemos entre paréntesis menos 2. Sencillo, chicos, ¿sí ven? Recuerden, va la ley de Coulomb, la fórmula. Sí, luego de eso continuamos y colocamos la pequeña fórmula que tenemos aquí, que es F igual a 9 por 10 a la novena. Sí, y ahí sí colocamos los números o las cantidades del ejercicio. En este caso tenemos que es más 3, ¿sí? Por 2. En este caso es menos 2, ¿sí? Ok. La C de las cargas. Recuerden que esto Q1, Q2 son las cargas. Más 3. C va por las cargas. Menos 2. Entonces aquí tenemos más 3 por menos 2. ¿Sí? Sobre 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado. Entonces esto de aquí es igual a... Vamos aquí a realizar la operación. Más 3 menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto es más 3 menos 2? Recuerden la ley de los signos. Más por menos. ¿Cuánto es más por menos? Es menos. ¿Sí? Menos 3 por 2 es igual a 6. Por, aquí va el puntito, 10 a la novena o 10 9, ¿sí? A ver, perdón. Aquí va 10, 9, ¿sí? Newton. Así es. Básicamente es el ejercicio. Así es, jóvenes estudiantes. Espero que haya quedado entendido, comprendido el tema, ¿sí? En lo que es la ley de Coulomb, las fórmulas que utilizamos, que debemos utilizar, ¿sí? Básicamente sencilla los ejercicios. Recuerden las fuerzas electrostáticas,
fuerzas iguales se dispersan, fuerzas distintas se atraen, ¿sí? Una vez sabiendo eso, vamos a mostrarles las actividades que tenemos el día de hoy. Así es. Miren, yo les voy a compartir un video. Este video de aquí aumenta 2 veces, entonces la fuerza de atracción van a transcribirlo a su cuaderno o carpeta de trabajo. Correcto, estudiantes. Sí, una vez que ustedes transcriben lo que está inmerso en el video, el contenido del video, sí, les compartiré también un texto, una información acerca de la ley de Coulomb, la historia. Sí, de este contenido ustedes van a realizarme un organizador gráfico. Recuerden que un organizador gráfico también lleva imágenes o dibujos, no hay ningún problema. Sí, si no tienen cómo imprimir, dibujen, ¿sí? No hay problema. Hacen el organizador gráfico. Luego de eso yo les voy a compartir también unos ejercicios, ¿sí? Sobre la ley de Coulomb, ¿sí? Sí, aquí tenemos un pequeño contenido, ejemplos para que recuerden sobre la ley de Coulomb, Charles Augustin Coulomb, en honor al físico francés, ¿sí? Que les había comentado. Luego de eso aquí tenemos explorar, ¿sí? Ustedes van a realizar esto, por ejemplo aquí van a marcar. Si tenemos dos cargas con signos iguales, que son positivos, que yo les dije son cargas iguales, ¿qué va a pasar? Se van a dispersar, ¿cierto? En cambio, si son distintas, se van a atraer. Entonces, por ejemplo aquí tienen cuál es la interacción de las cargas. Según esto, ustedes van a ver si es atracción, ¿sí? Si es atracción, ustedes marcan el puntito de atracción o repulsión, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la dirección de la fuerza? La fuerza es perpendicular a la línea que une las cargas. Entonces deben recordar, si ustedes creen que es eso, si no, la línea que une a las dos cargas, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego de eso vamos y de igual manera aquí tenemos es un contenido, ¿sí? ¿De qué tipo es la interacción de las cargas? ¿De qué tipo? Por ejemplo, aquí dice si tenemos dos cargas con signos opuestos y diferentes valores que se encuentran cerca, ¿qué tipo de interacción es las cargas? Ustedes ponen o es atracción o repulsión. ¿En qué sentido operan las fuerzas? ¿Tienden a juntar las cargas o tienden a separar las cargas? Recuerden que para ayudarse a resolver estos ejercicios también tenemos el contenido que yo les mostré y el video, ¿sí? Para que recuerden o puedan resolver los ejercicios, ¿sí? De igual manera, aquí sí, desarrollar, clasifique las fuerzas que la partícula con carga A ejerce sobre la partícula con carga B, de mayor a menor en el siguiente casos. Muy bien, entonces aquí tenemos A y B, ¿sí? Por ejemplo, entonces ustedes van a colocar aquí, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Van a colocar el literal que ustedes ven aquí, van a marcar cuál creen ustedes que pertenece. Por ejemplo, yo digo que quizás este pertenece, ¿sí?, al literal C, ¿sí? ¿Sí? Entonces así sucesivamente ustedes van a ir a analizar esto, ¿sí?, y lo colocan acá. Deben leer muy bien el enunciado para que puedan resolver los ejercicios. Clasificar las fuerzas que la partícula A ejerce sobre la B, de mayor a menor. De mayor, ahí está, de mayor a menor, ¿sí? Entonces facilito. ¿Por qué creo que puse la C? Aquí mismo está, miren, chicos. De mayor a menor. Aquí tenemos, miren. QA es igual a 25 UC, ¿sí? Tenemos que 9B es igual a 20 UC, R igual 12. De mayor a menor, sencillo. Si ven, chicos, solo es analizar, chicos, lógica nada más.
Bien, luego de eso dice aquí, explique las similitudes y diferencias entre la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. Aquí ustedes colocan similitudes y acá diferencias, ¿sí? Pueden investigar, si no recuerdan lo que es la ley de gravitación universal, pueden investigar y aquí colocan las similitudes que tiene con la ley. Así es. Y luego de eso, ¿sí? Tenemos aquí otros ejercicios. Por ejemplo, aquí dice cómo varía el valor de la fuerza electrostática con el valor de las cargas. Ustedes van a analizar eso y van a colocar ahí. De igual manera, cómo varía el valor de la fuerza electrostática con la distancia entre ellos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos en qué punto existe el mayor campo eléctrico. Aquí van a colocar en qué punto, ¿sí? Por ejemplo, si es el punto A, el punto B o el punto C. Y de igual manera, en qué punto existe el menor campo eléctrico, A, B o C, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Aquí tenemos otro ejercicio, otra pregunta que dice ¿qué es la jaula de Faraday? ¿Cómo funciona? Entonces ustedes van a investigar como dice aquí y van a colocar esto, concepto de eso. Muy bien, chicos, jóvenes estudiantes, básicamente estas son las actividades que tenemos el día de hoy. Así es. Bien, no se olviden que cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer saber por cualquier medio, por correo, WhatsApp. Bueno, espero que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Se cuidan, chicos, bye.